Schönen guten Abend, meine Freunde. Es ist mir eine wahre Freude, Ihre Gesellschaft heute hier zu genießen. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie unsere Einladung so eine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Buenas tardes, distinguido público, y se me ocurre hacer la broma que hacía siempre un amigo mío ante una audiencia como la de hoy. Distinguido público, y digo distinguido porque os distingo muy bien a todos los que estáis aquí. Es un verdadero placer contar con vuestra presencia. Apreciamos mucho la atención que le habéis prestado a esta convocatoria nuestra, a la que hemos puesto el título de El banquete sobre la traducción, que se traduce del español al alemán. ¿Y por qué? Porque se traduce lo que se traduce y no se traduce lo que se deja de traducir. En los próximos días, a partir de hoy mismo, van a tener aquí lugar una serie de reuniones de expertos, la mayoría de los cuales, si no todos, como seguramente también vosotros, tienen una formación de filólogos. Yo mismo también soy filólogo, lo que quiere decir que soy un amante de las palabras, ¿no? Porque la palabra filólogo, como sin duda sabéis, significa amante de las palabras, viene de dos palabras griegas, filos, que significa el amor, y logos, la palabra. Así que los filólogos nos dedicamos a las palabras y a analizar cómo las palabras se fijan en el conjunto de la lengua y particularmente en la lengua escrita. Y para ello recurrimos muchas veces a su origen, a sus etimologías, tal como he hecho yo con la palabra filólogo. Se supone que así alcanzamos con estas etimologías a completar nuestro conocimiento profundo de una lengua. Y es que las etimologías, en efecto, nos descubren, en la mayoría de los casos, lo que realmente están queriendo decir quienes usan las palabras con una intención literaria, es decir, los escritores, y que por lo tanto gente que se supone que tiene un conocimiento también profundo de la lengua que emplean. Las etimologías son a las palabras lo que las raíces a las flores, ¿no? Que en efecto son como unas... son maravillosas, en el caso de las etimologías, maravillosas, y anticipan la belleza que vamos a encontrar en la superficie, que es la belleza que muestran las palabras en su uso actual. Por ejemplo, la palabra teoría. La palabra teoría, que remite a la mirada, es una palabra que procede también del griego, de un verbo teoreo que significa mirar. De manera que podríamos decir que un teórico es uno que mira lo que ocurre, pero sin intervenir, sin participar en la ocurrencia. Nosotros, por seguir jugando con las palabras, nos hemos permitido llamar banquete a esta reunión de filólogos que empieza hoy, y lo hemos hecho en lugar de utilizar el más serio y más solemne término de simposio que normalmente se utiliza para llamar a este tipo de reuniones. Y esta palabra simposio, que es una palabra griega, otra vez, significa en esta lengua, en el griego, significa justamente banquete. Y claro que un simposio es una reunión de teóricos que han mirado o examinado una realidad y cuentan lo que saben y aprenden en la reunión, lo que otros han traído a esa reunión, otros colegas han traído a esa reunión. Así que aún todavía me parece más justo que hayamos llamado a esto banquete,
porque en las ganas de saber hay también un hambre, ¿no? Hay un hambre de conocimiento, como en un banquete hay un hambre de gustar cosas ricas y de asimilar así unos alimentos. ¿Y de qué nos vamos a alimentar estos días aquí? ¿De qué nos vamos a enterar? ¿Qué vamos a aprender, ¿no? Pues vamos a saber, espero, estoy totalmente confiado, vamos a saber con cierta profundidad qué obras literarias escritas por autores españoles se traducen al alemán y por qué se traducen esas y no otras, puesto que lo que está claro es que solo una pequeñísima parte de la creación literaria en español de España pasa a la lengua alemana. Podríamos decir una parte infinitesimal. Aceptamos y conocemos, o conocemos y aceptamos la deficiencia que se le achaca a la actividad de traducir, ¿no? Todos hemos oído la famosa frase acuñada en italiano del traduttore, traditore, ¿no? Eso quiere decir, aunque sea un poco injusta la frase, pero quiere decir que en el trasvase de una lengua a otra algo se pierde y eso lo aceptamos como una fatalidad, como algo inevitable. Naturalmente, la información que se pierde debe ser siempre la mínima y la más prescindible. El contenido más importante debería poder traducirse siempre entre dos lenguas. Esto lo aceptamos cuando se trata de un texto, un mensaje, un libro. Pero cuando el territorio se amplía y de lo que hablamos ya no es de un texto, de un libro, sino de toda una literatura, ¿qué es lo que se pierde en el trasvase a otra lengua? ¿Qué es lo que se gana si es que algo puede ganarse? Ante el horizonte de la Feria del Libro de Frankfurt 2022, el próximo mes de octubre, en el que España es la invitada de honor, se nos ocurrió aquí en el Instituto Cervantes convocar este banquete o simposio distribuido en varias mesas redondas con especialistas y profesionales de la traducción, la edición, la academia, los agentes literarios y los medios de comunicación, con el fin de esclarecer qué se traduce actualmente del español al alemán y qué se deja de traducir. ¿Por qué cauces llega una obra escrita en español a los lectores alemanes y por qué no se traducen otras? ¿Cómo se establece el canon de una literatura extranjera en un país? ¿Quiénes son los actores principales que elaboran este canon? ¿Qué coincidencias y qué ausencias o incorporaciones se dan entre el canon de la literatura que se elabora en el propio país y el canon que se elabora en el país extranjero? En fin, este banquete va a tratar de dilucidar qué tipos de viajes hacen las obras literarias de España a los países de lengua alemana, por qué fronteras deben cruzar y cómo se hacen visibles del otro lado, así como qué obras nunca llegan a cruzar ninguna frontera y hacer ningún viaje. El formato de las sesiones del banquete desarrolla un guión sencillo a partir de una ponencia a impulso de uno de los participantes, que además hace las veces de moderador, y sigue una conversación entre los participantes en cada panel. Cada una de las sesiones abordará un aspecto específico del tema general. Empezamos por el que nos convoca aquí hoy y que va a tratar de ver qué falta y qué sobra del canon literario español en alemán, teniendo en cuenta también a los clásicos, no solo a los escritores actuales o modernos, y por qué falta o sobra algo en este canon. Mañana veremos quiénes son los responsables del canon alemán de la literatura española, es decir, qué actores, qué agentes son los que entran a elaborar este canon y cómo lo hacen, qué acciones o qué omisiones tienen para que al final tengamos el resultado que tenemos. El miércoles vamos a ver cuáles son los criterios que determinan la traducción actual de una obra literaria del español al alemán. Y ahí seguramente van a salir en la conversación
pues elementos como las diferencias culturales entre nuestros países, o si existen estilos intraducibles, o si el gusto del público es determinante, o incluso el azar. Y finalmente, el jueves, veremos qué influencia tiene el mercado, las políticas culturales, el apoyo o la falta de apoyo de las administraciones públicas, etcétera, en la presencia de la literatura española en la edición alemana. En esta primera sesión vamos a tratar de desvelar, como decía, las deficiencias y los excesos del repertorio de la literatura española en lengua alemana, y vamos a descubrir las lagunas y a denunciar, no sé, las barbaridades literarias cometidas, si existen. No sé si existen, aquí nuestros invitados nos lo van a decir. Nuestros invitados, que son los profesores Javier Gómez Montero y Dita Ingenschei, y el periodista y autor Paul Ingendey. A los tres los he nombrado por su actividad principal, pero realmente son más cosas que lo que esa mera actividad sugiere o menciona. Me explico. Javier, por ejemplo, Gómez Montero es catedrático de literatura española en la Universidad de Kiel, pero además lleva años realizando una escrupulosa labor de vertido, de traducción de autores españoles, sobre todo poetas, al alemán. Y esa es una actividad que impulsa desde su cátedra, pero también desde una asociación que llama Red Europea de Traductores Literarios, que ha creado en un pueblecito de la provincia española de León, Castrillo de los Polvazares. Y los resultados de esa tarea luego se publican en unas editoriales alemanas, Jenior y Ludwig, y tenéis una lista de los libros que han salido a partir de esta actividad de Javier y de sus compañeros de traducción de esta red europea y del pequeño taller que tiene en Kiel de traducción. Tenéis una lista de sus libros en la mesa ahí al final, detrás. Dita Ingenschei es catedrático emérito de literatura española en la Humboldt Universität, donde ha enseñado durante más de 20 años, pero al lado de ese desempeño docente suyo, ha escrito mucho sobre la literatura creada en la lengua española, y particularmente acaba de publicar Eine andere Geschichte der spanischen Literatur, que es una obra a la que se puede acceder online. Es una obra que tiene formato digital y que está abierta al público, es de acceso libre. Y ahí, de alguna manera, Dita ofrece su propio canon de la literatura, si me lo permite, de nuestra literatura, desde una óptica particular, ¿no? Paul Ingendey, aparte de novelista, desarrolla una extraordinaria labor de difusión crítica, no solo de la literatura, sino de la cultura y de la vida españolas en sus colaboraciones periodísticas, primordialmente en la FATS, lo que le obliga a ser un observador minucioso de los avatares de nuestra historia contemporánea. Y fruto de ese conocimiento son algunos de sus libros, como Gebrauchsanweisung für Spanien, Gebrauchsanweisung für Andalusien und Die Nacht von Madrid. A los tres les agradezco mucho que abran este banquete hoy con nosotros y brindo porque los resultados de su conversación sean fructíferos para nuestro tema. Estoy seguro de que lo van a ser. Así que muchas gracias. Chin. Ya, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carlos.
Magníficas tus palabras, magníficas tu introducción. Que yo contesto primeramente, sobre todo, con mi agradecimiento de haberles escuchado y de este banquete que nos has preparado, con este banquete que promete ser excelente y además agradeciendo las cuestiones que has planteado, que nos van a hacer, que nos van a apasionar estos 4 próximas tardes. Y agradecer también a los colaboradores del Instituto Cervantes de Hamburgo todo el trabajo de preparación que sabemos que eso ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo empiezo simplemente con unos apuntes a partir de mis experiencias, algunas la base que me autoriza a hablar aquí las ya he mencionado y son fundamentalmente 3 aspectos los que quiero yo tratar ahora. Y a partir de ahí y de todo lo que se os ocurra y a partir de las cuestiones que ha planteado para hoy, Carlos, vamos a ir debatiendo o hablando. Yo trataré de hablar lo menos posible, porque sois 2 personas excepcionales por el trabajo que habéis hecho y por la capacidad crítica y sensibilidad literaria que habéis demostrado durante tantos decenios. Por eso estoy feliz también de estar con vosotros aquí. Muy bien, also, estamos encantados de poder aprovechar la posibilidad que nos brinda cada mesa redonda, pues podremos ver cómo trabajan, cómo deciden, cómo seleccionan, cómo proceden los editoriales y los traductores, los agentes y los críticos literarios, y también, ¿por qué no?, los profesores en las universidades, para así valorar estos aspectos de la calidad literaria, el rendimiento económico de los productos editoriales y, por tanto, las estrategias de captación y lanzamiento de traducciones, así como también los apoyos por parte de la crítica y de las instituciones en estos temas. Evidentemente no me voy a extender en estos puntos porque tendremos esta semana a los protagonistas, a los profesionales. Sí, lo que sí voy a plantear es si existen o no directrices institucionales y cómo podríamos sistematizarlas. Directrices institucionales o, digamos, maniobras e intervenciones por parte de las instituciones para promocionar en Alemania o posibilitar las traducciones de obras literarias escritas en las lenguas oficiales de España. Me estoy refiriendo a la grandeza y miseria, como diría Ortega y Gasset, de las ayudas a la traducción. Y en un Estado autonómico donde hay diversos niveles institucionales, podemos también calibrar las fórmulas de selección y las normas para acceder a estas ayudas, que siempre son necesarias, pero a veces resulta algo complicado el procedimiento de solicitud, pago y justificación. Por lo tanto, este punto podría ser quizás el más significativo de una reflexión que profundizaremos sobre todo el jueves. Es decir, el lenguaje de los programas de ayuda a la traducción por parte de la Dirección General del Libro, de la Acción Cultural Exterior española y también por parte de algunos programas que desarrollan las autonomías o programas de fundaciones privadas o semiestatales como la Fundación Siglo de las Artes en Castilla y León o en Alemania, como hemos podido en parte solicitar estos últimos años, el programa Neustart Kultur. 2 cuestiones serían, por tanto, básicas ya. Para empezar, ¿cómo influencian las instituciones la oferta de las traducciones o es más decisiva la autonomía del mercado? Y el segundo punto sería, ¿hay sinergias entre iniciativas individuales o corporativas, iniciativas privadas o públicas?
tipo de sinergias podemos constatar o podemos subrayar. El siguiente punto son las dinámicas. Dinámicas a veces imprevisibles, casi como constelaciones que derivan a veces de constelaciones casuales, que en los últimos 30 años han sido remarcables. Voy a señalar tres como ejemplos. Una, la intervención de Reich-Ranitzky sobre Corazón tan blanco en los años 90 en favor de Javier Marías, después de que la obra hubiera pasado sin pena ni gloria sus primeros meses. A mí me habían encargado la presentación de la obra y del autor en Colonia, y también tuve noticia de la de Leipzig. La presentación en ambos casos con el escritor recién salida, la traducción fue con muy poquito público. Pero el éxito inmenso y la gran repercusión que tuvo Reich-Ranitzky supuso un gran impulso, o el impulso esperado para toda la literatura española después de aquellos años del 91 y del 92, con la Feria del Libro, también con España como país invitado, y los fastos del 92, ¿verdad? Digamos que si toda la promoción que se había hecho para la presencia de la literatura española en aquella Feria del Libro, en la que España fue también país invitado, y que no produjo el bestseller deseado, lo produjo Reich-Ranitzky en aquel programa televisivo, Das literarische Quartetts. El reverso de Literarische Quartett para la literatura española fue el caso de El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, que poco después, no mucho después, digamos, se trató. Y Reich-Ranitzky pasó olímpicamente de la obra. Ni me interesa Galicia, porque a mí lo que me interesa es Calzón Calderón, Cervantes. Literatur über Bauern interessiert mich. Genau, ni me interesan las técnicas narrativas que se aplican en este autor. Bien, la segunda constelación casual fue la intervención de Joschka Fischer, quizás la recordáis, en favor de La sombra del viento de Ruiz Zafón, que fue el bestseller español con el que empezó el tercer milenio. Momento especialmente favorable para la literatura española, lo sabéis todos, creo que no explico nada nuevo, lo sería, por ejemplo, el año mágico del 92, con todas aquellas coincidencias y las grandes expectativas que despertó la cultura española con la integración real de España en Europa. Hoy podríamos hablar y desear que la Feria del Libro de Frankfurt del 22 también suponga un momento coyunturalmente favorable, pues después de tantas crisis, a partir del 2008, siguió la del 2015, luego la del 2018 y luego la del COVID. En fin, no solo la creatividad desbordante, que es el moto elegido para Frankfurt, para la feria de este año, sino también las crisis, es decir, escrituras de la crisis, por ejemplo, servirían para meter en valor la producción literaria de estos años y ver la creatividad desbordante justo a la luz de la crisis actual en toda Europa. De hecho, en un escrito que acabo de publicar sobre los últimos 20 años de poesía en España, he tratado de definir la poesía lírica precisamente como ejemplo y como revulsivo creativo contra la crisis, es decir, como foco de energía y de las dinámicas positivas que una situación negativa o pésima pueden generar. Y eso es una esperanza que también formulo en este momento. Otro aspecto de las dinámicas y de coyunturas casuales, casi, podríamos ejemplificarlo a través del hype, ¿no?, que ha ocasionado la eclosión, el gran éxito del Camino de Santiago, sobre todo a partir del libro de Happe Kerkel en el 2006, que ha significado no solo el descubrimiento y goce del norte de España, de su interior y de la costa cantábrica y gallega, pero también han surgido toda una serie de publicaciones de novelas de carácter histórico, fantástico, incluso gótico, mistérico, es decir, un enriquecimiento masivo de la literatura popular, de consumo, escrita no solo por escritores españoles, ciertamente. En rigor,
el caso de Happe Kerkeling, cuyas traducciones no han funcionado en otros países, ni al español ni al francés, podemos ver que ha sido un caso de misreading, un malentendido en el sentido de que la imagen que da de las tierras que recorre es muy ambivalente y de que los personajes que describe, las fisonomías, resultan a veces muy ambiguas. Pero efectivamente el mensaje, o digamos la autenticidad de la escritura, su relato de las caminatas es muy cercano a la sensibilidad de los lectores, por lo menos en este país. Y sabemos que ya se han vendido casi 5 millones de este libro. Esto también sería una locomotora, en este caso locomotora alemana y no española, de productos literarios vinculados a España, como habrían sido las obras de Marías y de Zafón, como habían sido. Una última dinámica coyuntural que quisiera yo mencionar, y esta es de carácter microinstitucional, es lo que puedan llevar a cabo ciertos focos, agentes o agitadores literarios y culturales desde sociedades o asociaciones privadas o desde instituciones públicas, más allá de los agentes literarios y de los editoriales. Evidentemente, yo prefiero hablar solo del caso concreto que conozco, que hemos desarrollado en Kiel, al que ya has aludido, Carlos, por lo que voy a resumir lo que tenía aquí preparado. Siempre hemos contado con ayudas institucionales, ministeriales, de universidades, de las autonomías incluso, pero hemos contado siempre con un lectorado profesionalizado, que llevó primero mi mujer y que lleva actualmente Adam Kovacevic, desde su fallecimiento de mi mujer. Para publicar literatura española, y yo como gallego también gallega, vinculada sobre todo a la poesía lírica contemporánea, que es uno de los géneros más complicados para publicar y financiar. Y el segundo aspecto, la segunda línea temática que desarrollamos fueron textos literarios vinculados al Camino de Santiago. También hemos incluido novelas, dos casos interesantes. Uno, sobre todo, Os libros arden mal, de Manuel Rivas también, después del frenazo de Reis-Ranicki, y a pesar de los buenos dictámenes, me lo comentó Jürgen Dormagen, Schurkan decidió no publicar la novela por sus 700 páginas, ¿no? Bueno, pues nosotros nos decidimos afrontar la traducción, Petra String la hizo y conseguimos los recursos para publicarla. Ahí está, una casualidad, ahí está. Y María Zambrano, otro caso de prosa ensayística difícil de leer, la filosofía, el ensayo filosófico de María Zambrano es muy diferente de la filosofía clásica en Alemania, y ha tenido muy poca entrada, siendo una figura muy destacada y destacable. Bueno, pues también hicimos una antología vinculada a Europa y la ciudad. Bien, las dos preguntas de Carlos, no obstante, estaban clarísimas. ¿Cómo se establece el canon de una literatura extranjera en un país? ¿Qué hay? ¿Qué falta? Lo abordaremos enseguida. Y para terminar con una nota programática, digamos, propongo que las dinámicas de apoyo institucional deberían estar acompañadas realmente por una visión objetiva de lo literario, para que esas traducciones sean valoradas como lo que son, como productos literarios, y que sus valores y temáticas y todos los aspectos de promoción las haga ciertamente competitivas dentro del mercado internacional, también frente a otros idiomas, respondiendo a aspectos de calidad y al interés social y humano, antropológico, simbólico, en una palabra, de los textos. Muchas gracias. Por mi parte, está servido el debate. ¿Qué os sugiere? ¿Hay preguntas o hay sugerencias o hay pedidos?
Hay una cosa que yo quiero anteponer. Primero, muchísimas gracias por invitarme y por organizar todo aquello. Yo me quedé estupefacto, Carlos, con la densidad del programa, con lo lógico que tienes. O sea, tiene una lógica la secuencia de los días. Yo me permito y pido disculpas de antemano que voy a, entrar un poco, pisar terreno de jornadas que vienen, un poco, porque yo creo que es inevitable, y más con la presencia de traductores aquí, que son para mí, junto con los editores, la esencia, ¿no?, de este negocio y del trabajo, y la dedicación y el amor a los libros. Entonces, pero tengo también un pedido a Dieter Ingenscheid, que acaba de publicar un libro, una Literaturgeschichte, y que tuvo la amabilidad de mandarme la nota del libro. Todavía no he leído. Y yo pediría a él empezar con unas reflexiones desde un punto de vista más bien, o sea, no diría de una Vogelschau, pero de cierta objetividad que yo no tengo, porque yo soy muy subjetivista, y también quiero añadir algo anecdótico que ver con Javier Marías y Marcel Reich-Ranitzky y Manolo Rivas. Hay cosas muy, muy graciosas, pero yo creo que empieces tú si no... Tu anécdota quizás antes, porque yo también tengo anécdotas con por favor, porque me interesa mucho. ¿Tú o no? No, empieza tú. Bueno, voy a empezar con algo anecdótico que es muy interesante porque echa luz un poco al tema. ¿Ha sido un bestseller Corazón tan blanco en Alemania por Reich-Ranitzky o no? ¿No ha sido un bestseller por sus méritos literarios? ¿Por ser un libro fantástico? ¿Ha sido un fracaso comercial El lápiz del carpintero de Manolo Rivas por sus calidades o por un crítico que no tenía ganas de ocuparse de Galicia, donde tú tienes casa, ¿no? O sea, son factores subjetivos a veces. Uno quiere que Reich-Ranitzky no hable mal de una zona de Europa o de un tema del obrero, del marinero. Hay temas que él hizo así. Era su forma de popularizar el arte de la crítica literaria, pero tenía sus límites. Yo conocí a él a lo largo de varios años. Ha sido siempre muy bueno conmigo, yo muy joven, pero yo también desperté su ira al escribir mal sobre John Updike, que era uno de sus santos. John Updike, Philip Roth. Si uno escribía mal sobre esos tipos de la literatura americana muy arraigada, muy establecida, y yo no tenía ganas de leer más de John Updike, y le hice sentir que eso me aburría, y Reich-Ranitzky, o sea, no quería tragarlo, o sea, no tuvo la elegancia. La anécdota es la siguiente. Un redactor colega entró en mi despacho en el año, yo creo que Corazón en traducción alemana fue en el 95, 3. Lo interesante es que este libro había estado ahí en el mercado sin tocar, en el mercado alemán y otros mercados, varios años. ¿Por qué? Porque la editorial alemana Piper de Múnich había publicado 2 novelas anteriores. El hombre sentimental, que es la novela temprana de Marías, donde empieza el Marías de este órgano que tiene, órgano literario. El pensamiento literario de Marías empieza ahí en esta novela. Las primeras novelas de Marías, las 4, no tienen mucho que ver con lo que viene después. Entonces, Hombre Sentimental se publica y Todas las almas se publica sin ningún éxito. Se venden muy pocos ejemplares, las reseñas son muy buenas. Eso es muy interesante. Eso hay que mantenerlo en la mente porque eso pasa muchas veces. Tener un éxito de la crítica y el respeto y los elogios que no sirven para nada, que no tienen efecto. Sea en el Frankfurter Allgemeine, sea en Die Zeit o der Spiegel, a veces no pasa nada.
y no se mueve. Y por lo tanto la casa de Piper borró el nombre de Marías de su lista, no querían publicar Corazón tan blanco, aunque había tenido muy buenas críticas en España, pero no. Entonces mi amiga Michi Strausfeld, una gran héroe de la publicación en lengua española, Hispanoamérica, pero también en España, a Michi no le gustó Marías. Ella me confesó que en su día había leído el libro y dice que no me interesa tanto. Entonces Zuccab declina, o sea, no quiere publicar Javier Marías. Al final el libro se publica en Cletcota, que es entre los más importantes, no es número 7 o 8 o 9, pero no es número 2 o 3 o 4. No pinta mucho. Cletcota tiene algunos autores buenos, pero no son tan importantes como Rowohlt y Fischer y Zuccab. Y publican este libro con una cubierta feísima, increíble, feísima, y es un éxito de 1 millón de ejemplares. Y luego DTV también tiene sus éxitos. Había una editora que creía en el libro, que le encantaba el libro y quería hacer todo. Y esta historia de un éxito empieza con la negación de Zuccab de contratar a Javier Marías y publicar Corazón tan blanco, luego se publica en Cletcota y luego sigue la historia. Lo importante es saber, yo creo que la calidad de este libro y el tono que tiene, muy particular, es convincente. Y yo creo que ni siquiera Reichenitsky pudo vender tantos ejemplares si no hubiera sido por la calidad enorme de este libro y también que traía, yo creo, a la literatura alemana un tono completamente desconocido. Un tono literario, yo antes lo llamaba un órgano, porque tiene algo de lleno, no sé, de sonido enorme. Y la literatura alemana en aquel entonces tenía otras preocupaciones, diría yo. O sea, era tan distinto. Y yo recuerdo muy bien leyendo, después de haber leído El hombre sentimental, que me encantaba el libro, y todavía me encanta. O sea, he leído no sé cuántas veces. Admiro mucho este librito del Javier Marías de 30 y pico años, que escribió en 85, creo. Y con Corazón empieza con esta escena que todos conocemos, este libro, del suicidio de una chica guapísima y el padre... Bueno, no voy a describir la escena, que es a un lado muy feo, a otro lado muy bello. Es una escena enorme, ¿no? Eso era lo anecdótico, pero quiero decir algo con esta anécdota, que es muy, muy difícil de definir de dónde viene el éxito o el no éxito y cuáles son los factores. Incluso, Carlos, si me permites pisar un poco más todavía los temas que vienen, porque yo creo que todo va a tener uno con el otro. O sea, se van a solapar un poco y espero que también se solapen las presencias de traductores y editores o interesados en estos temas, porque podemos aprender mucho uno del otro, también de anécdotas. Yo tengo varios puntos, lo voy a hacerlo muy rápido. He escrito una pequeña lista de los factores que influyen en el éxito o no éxito de un libro. El éxito comercial de un título en España influye, a lo mejor, en su éxito aquí. O el éxito con la crítica de un título en España. O el interés temático que un libro podría tener para el mercado alemán. O el empuje de la editorial española podría influir en el éxito en Alemania. O el empuje de la agencia literaria del autor, si es muy buena, muy ducha. Sí, luchan por sus autores. Número 6, las conexiones personales del autor en Alemania. Si hay un español, una española que tiene algunas conexiones buenas, puede ser que un libro suyo se publique. O las conexiones personales del editor español
en Alemania podrían jugar un papel. O el interés y los conocimientos de un editor alemán, un scout, como Michi Strausfeld, que 1.000.000 de veces ha tenido un olfato enorme. Ella encontró La sombra del viento. Y para también dejar un testimonio de mis gustos o mis disgustos, yo no comparo en nada La sombra del viento con Corazón tan blanco, para que quede muy claro. También influyen las otras obras traducidas de un autor, o sea, la obra anterior influye en la decisión de hacer más o no hacer más. El caso también anecdótico de Eduardo Mendoza, que su obra, digamos, de los años 0, últimos años, no ha tenido la acogida de su obra anterior, a lo mejor ha perdido un poco calidad, diría yo, ¿no? Hay también la influencia de los traductores, y conozco muchos casos donde traductores luchan por un título y una literatura y un tono y una escritura, y lo hacen bien, y especialmente lo hacen bien si hay un editor que les dice, oye, ¿qué quieres hacer? Dime lo que quieres, dame un título que tú quieres traducir y lo hago. Eso también a veces pasa. También hay la influencia de críticos literarios, sin sobreestimar esta influencia. También puede influir si un crítico importante, que ya no hay tantos, ¿no?, como antes, deja en escrito que hay que traducir un cierto autor, que es muy bueno, hay que hacerlo. Y a veces pasa. Una feria del libro, sea en Madrid, en Barcelona, en Guadalajara, en México, o en Frankfurt, puede también funcionar como alimento al lanzamiento de un autor. O la pura necesidad, porque hay editoriales que quieren tener un título español este año, porque hay una feria del libro de Frankfurt y quieren tener un título. Yo he visto, por ejemplo, yo hablé hace 10 días en Sevilla con el autor Isaac Rosa. Le conozco desde no sé cuántos años, cuando él escribía en Público, cuando se lanzó un periódico de izquierdas en Madrid, y reseñé su libro El vano ayer, hace muchos años. Buen libro, muy buen libro. Y me encontré con él para tomar una cerveza y hablar un poco sobre su libro en alemán. Y acaban de publicar La habitación oscura, pero es una novela de hace 7 años, 8. Resulta que su editorial quería lanzar algo para esta fecha. Hombre, no tiene nada que ver con una lógica de su obra, no. Es un lujo. Debería estar contento de que se publique porque necesitamos algo, ¿no? O sea, hay factores sucios o menos sucios, factores honrados o menos honrados que influyen. Hay que tener en mente esta mezcla de factores. Y el último punto es punto 14. Y Carlos, te agradezco mucho, tú mencionaste este punto más importante, es el azar. A mi modo de ver, es el azar. Es donde coinciden, por ejemplo, la dedicación de una traductora y una obra magnífica por descubrir. Pero tiene que venir un azar para que coincidan en el mismo sitio al mismo tiempo, ¿no? Bueno, dejo lo otro, lo anecdótico para después, si podemos, porque tengo tanta curiosidad, Dieter, por escuchar lo que tú nos puedes contar. Gracias. Bueno, yo también voy a cortar las anécdotas, aunque me cueste, digamos, porque tengo ganas
de contar anécdotas de Reich Ranitzky o de Javier Marías. Bueno, quizás una. En 93-94 habían invitado al Instituto de Cultura Española en Múnich, antes de la forma del cambio al Instituto Cervantes, y habían invitado al autor de Corazón tan Blanco. Marías. A Javier Marías. Y yo me fui porque ya había leído y había ya publicado sobre Todas las almas, que era la primera novela con temática del SIDA en la literatura española, porque Cromwell Blake, este profesor del college, muere de SIDA aparentemente. La pareja del que es un trabajador de Vauxhall muere de SIDA. Al final menciona que alguien había muerto al final y era Cromwell Blake, este profesor querido por todo el mundo. Pues yo me fui más bien por Todas las almas, pero el público había venido por Corazón tan Blanco. Pero hubo lectura de Todas las almas, que acabaron de traducir al alemán, y hay algunas schlüpfrige Stellen, pues hay algunos pasajes un poco dudosos, y Javier Marías, que él mismo había elegido los trozos que le iba, separó cada vez media página, algunas líneas antes de un pasaje algo dudoso. Y digamos, las señoras burguesas, el público muy burgués de Múnich, dando aplausos y, digamos, encantado con este texto. Y yo tenía la impresión que Marías iba burlándose de su público. Ha sido, digamos, cosa interesante. Pues el éxito claro, Reich Ranitzky era el gran, incluso en las ediciones posteriores, en las ediciones españolas, yo creo que hasta hoy en día se menciona que el famoso crítico alemán Reich Ranitzky, se cita a Reich Ranitzky, había dicho, das ist der nächste Nobelpreis. Y esos juicios suyos. Reich Ranitzky, para volver al tema nuestro del canon, es el que propuso un canon de la literatura alemana. Yo creo muchos volúmenes, etc. Y en 2001 dijo que renunciar a la noción y al concepto de canon sería recaer en la barbarie. Pues el canon como instancia que pueda salvar la civilización occidental prácticamente. No está mal, ¿no? Bueno, es un poco 2001. Hace 2 semanas, no sé si antes de la misa del domingo en la radio, en el Deutschlandfunk, alguien escucha un discurso y hubo la Nicole Seifert, una crítica contemporánea, autora de un libro sobre Frauenliteratur, y habló del canon, que vamos a leer en el futuro. Todavía está online, era el programa no de este domingo, el de antes. Y dijo ella que el canon, claro que el 90% del canon, también del canon de Reich Ranitzky, también del canon de Juan Juaristi y Alonso, 90% consisten de hombres blancos, heterosexuales, etc. 90%. ¡Qué escándalo! Pues no necesitaba escuchar este programa y el discurso de Nicole Seifert para saber que el canon es una construcción bastante dudosa, digamos, porque hay cánones, me gusta, digamos, emplear el plural, y esto también, digamos, en todas estas instancias que acabas de mencionar sobre los factores que influyen en el proceso de traducción, dependen no tanto de la canonización de obras. Digamos que muchas veces hay obras, autores canónicos, que se traducen gracias al azar, como dices tú. Hay profesores como el querido Javier, que le encanta la lírica y tiene un sentido de lírica. Albrecht Buschmann traduce Max Aup y Paul Ingendey escribe que es una cosa excelente, es enorme. Enorme y que... es de las maravillas porque tenemos la ventaja de tenerle aquí. Sí. Es una de las maravillas que yo he visto nunca en la publicación alemana de obras españolas. 6 volúmenes, una encuadernación para soñar,
una letra fantástica, una traducción enorme, con notas y todo. ¿Y cómo se financia esto? Bueno, luego nos dices, ¿no? Porque eso pierde siempre, pero ahí quedan 6 volúmenes de Max Aup. Y en su reseña dice que Umbral, por ejemplo, que critica a Aup, tiene, digamos, es al nivel de un, qué sé yo, de un autor sin gran conocimiento. ¿Tan feo he sido yo? Sí. Bueno, todo esto, pero yo lo tengo, digamos. Pues el canon. Yo creo que no hay un canon. Estos intentos de establecer un solo canon, el canon nacional. Hubo una encuesta realizada por Die Zeit, no me acuerdo el año, y la propuesta fue ofrecer Hemingway, The Old Man and the Sea, Albert Camus, La Peste und Erich Kästner, Emil und die Detektive. ¿Para qué? Para el canon de la literatura mundial. Para siempre, para todos. Siempre, el canon occidental, digamos. Bueno. Cuando decimos el canon, bueno, pero digamos, el canon, hablemos del canon. Sigrid Löffler decía en 2018, el canon occidental está en disolución. Bueno, claro que está en disolución, pero casi a este momento publicaron Juan Juaristi, en aquel entonces director del Instituto Cervantes de la organización, y Juan Ignacio Alonso, su libro sobre el canon, español esta vez, y dicen, yo cito, este libro recoge el legado cultural y la contribución de España al conjunto de la civilización mundial, nada menos. Y digamos, claro que no habla de los daños de España o de Japón o de Alemania, nada de esto. En el anuncio del libro se dice, desde la objetividad y fuera de todo chauvinismo, Juan Juaristi y Juan Ignacio Alonso realizan un fascinante recorrido a través de los grandes hitos y personajes de nuestra cultura, desde Isidoro de Sevilla y Santa Teresa de Jesús hasta Lorca y Picasso, pasando por Nebrija, Servet, Goya y Ramón y Cajal, entre otros. Mano en el corazón, ¿quién conoce a Servet y Ramón y Cajal hoy en día en España? Y según el folleto, es un viaje, cito, a través del tiempo para apreciar el indudable valor y la grandeza de nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestro arte y nuestra ciencia, para en definitiva presentar al lector que los autores han denominado el canon español. 4 veces nuestro, pues escribe para nosotros, y esto significa que el canon es una construcción que excluye a los que no están incluidos en nosotros, en nosotras. También podríamos añadir nosotros, no sé. Bueno, el canon. El rechazo del canon no es nada nuevo. Yo soy un offspring de la escuela de Constanz y teníamos, digamos, horror de la literatura del Höhenkamm, de la literatura de las cumbres y cimas. Pues lo que tenía una consecuencia terrible, que en los años 70 todos los jóvenes profesores enseñaron mala literatura, si no eran, digamos, directamente textos pragmáticos, qué sé yo, en vez de buena literatura que existe. Estamos de acuerdo que hay buena y mala literatura y que Todas las almas es quizás mejor que Corazón tan blanco y que Manuel Rivas es un autor excelente, mejor que Ruiz Zafón. Bueno, es que para la Feria del Libro de 2007, con el enfoque en literatura catalana, mi amigo y colega Joan Ramon Resina escribió un artículo en tu periódico en aquel entonces. Para que, desde Sí. un punto de vista catalán, y lo hizo bien. Lo hizo bien y ha dicho que Ruiz Zafón, que es un autor catalán hispano de lengua española, no necesitaba publicidad y Jaume Cabré sí. Efectivamente. Y en esto tiene razón, pues son estas dinámicas. Pero, digamos, Ruiz Zafón no sé si appartiene al canon en el sentido de Reich-Ranitzky, de Juan Juaristi, lo dudo, porque el canon sería, digamos, más bien el canon
clásico es la idea. ¿Te puedo hacer Sí. una pequeña reflexión que también entra en nuestras reflexiones? La pregunta tiene que ver con la calidad. ¿Queremos definir un poco lo que es buena literatura que vale la pena? ¿O con Sombra del Viento y otros libros, o libros que todavía tienen menos calidad, diría yo, de Ruiz Zafón, otros libros, que hay tantos que no podemos verlo todo, no podemos ni traducirlos todos. O sea, van a traducirlos porque hay un mercado para ellos. Pero yo creo, como tú bien decías, la construcción personal, ¿no?, de una lista de autores, de autoras, va a ser subjetivo, siempre. Sí. Pero es interesante hablar sobre el subjetivismo o los criterios. Por ejemplo, yo quiero hacer una pequeña cosa. Hay una antología de la poesía española nueva en Alemania, en Beck. Son cuatro volúmenes y bien hechos, y de una fundación o dos fundaciones han dado dinero para que se pudiera hacer, con Susanne Lange, con Petra Strien y muchos otros, ¿no? Y llaman el cuarto volumen desde Rosa Chazelle a, olvido ahora el autor latinoamericano, con quien terminan, ¿no? Rosa Chazelle como poeta no es bien conocida. Es algo interesante, ¿no?, poner Rosa Chazelle en el lomo de un libro, porque ella como prosaísta, como novelista sí, bien conocida, pero con sus poemas no. Pero faltan poetas enteramente, como Joan Margarit, Claudio Rodríguez, Ángel González. Es importante, ¿no? O sea, son elecciones o selecciones de los traductores que han hecho y que defienden. Pero siempre es interesante verse en esta pequeña lucha, ¿no?, de cómo hablar sobre esto, cómo justificar una elección o una no elección de poesía, por ejemplo. Porque ¿cómo se puede hablar sobre influencias y importancias y lo que vale un poema? Es un proceso de negociación que tenemos que hacer, digamos, nosotros, pasa cada día. Los profesores de universidad, vosotros también como periodistas, etcétera. Nuestra tarea muchas veces consiste en establecer una lista de lectura que no es obligatoria, no es como el Anchor Class en Estados Unidos, pero algo como esto. No sé si hoy en día todavía se hace. Lo dejé a un momento dado casi en el umbral de la... Sí se puede combatir. Por parte de los estudiantes. Sí, claro. Hay estudiantes que dicen como este Grazian no sé quién es, no me interesa. Grazian no es un autor tan... Bueno, intentamos proponer una lista de títulos, pero es una lista de títulos y no un canon que propongo. No sé si tú también y tú, Albert, cómo lo hacéis. Pero supongo que es nuestra tarea, digamos, tomarles por la mano y decir, este sería una especie de propuesta interesante, digamos que. Es mucho más fácil cuando se añade un adjetivo al canon. El canon feminista empieza con Celestina, con María de Sáenz, qué sé yo, y termina con quien sea. El canon gay, claro, es algo bastante manejable, que empieza con Retana, Lorca, etc. El canon de la literatura hispanoafricana es más que Donato Ndongo solamente. Pues hay, digamos, canon. Por esto yo propongo, digamos, sustituir el canon de una literatura mundial o de nuestra cultura por cánones diferentes y considerar el concepto más como un concepto fluido, más como un concepto movible, digamos, y según los intereses. Tú preguntas por qué Manuel Rivas, no es solamente por lo de Reichanitsky,
También porque Aramburu, digamos, aparentemente la cuestión vasca atira a la gente. Claro. La temática Claro. de Cataluña atira a los alemanes, pero no la gallega. crisis española. Digamos, ha sido La mera crisis. casualidad, como Ya, ya. explicas que la novela de Isaac Rosa, La habitación oscura, que me encanta como novela, sobre Muy la interesante, crisis, muy interesante, es una novela de crisis. Que toda, digamos, dentro de este Chirves hasta todo de la Manuel Cercas, toda la literatura de la guerra civil sí que se traduce, no toda, pero Isaac Rosa no se ha traducido antes de El vano ayer. Evan sí Ayer se ha- fue sí, su sí, primer sí, libro, sí, sí. creo. Pero, digamos, la crisis no se tradujo, con excepción de la peor de esas novelas, Almudena Grandes, Kleine Helden. ¿no? No, tengo Besos que en el decir pan. una cosa. Pero la hay reputación de temas. Chirves ha crecido enormemente por la crisis y sus grandes novelas, En la orilla y Crematorio. Yo creo que son expresiones de unos años terribles en España y él ha sido el autor que más ha crecido con estos temas, porque es una escritura de él de sociedad, de voces, una pluralidad de voces, mientras que un autor subjetivista como Javier Méndez, que siempre narra dentro de un yo, siempre muy personal o muy subjetivista, no tiene mucho que ver con la crisis en el exterior. Digamos, el ladrillo, las finanzas, o sea, casi no tienen existencia en sus libros. Podrían pasar en cualquier sitio, en cualquier ciudad, si es un ambiente medianamente urbano, ahí pueden pasar las novelas de Marías, Claro. porque no tiene mucho que ver. Ni siquiera su Madrid tiene un olor a Madrid. La calle Es verdad, Fortuny sí. no es la calle Fortuny, es un nombre. Pero es parte de su estrategia, ¿no? O sea, yo quiero también añadir una pequeña cosa sobre la temática vasca. Yo tengo la impresión de Patria que al final el tema vasco ha encontrado su contenedor, o más bien como un campamento donde hay un fuego por medio y la gente congrega alrededor, donde hay un poco de calor y luz. Porque esta novela crea un espacio de debate, porque tiene los 2 puntos o 3 o 4 puntos de vista conflictivos entre sí, y además el autor ha tenido la sabiduría de moderar muy bien el conflicto del debate, yo creo. Yo he tenido el placer de estar con él en una presentación, 2, una aquí en Hamburgo, otra en Baviera, y eran las primeras veces que Fernando apareció en alemán, o sea, hablando alemán ante un público, porque claro, él habla alemán, pero normalmente él hablaba español con sus presentaciones en Madrid o en Bilbao. Pero como no fue un autor de éxito antes de Patria, no hablaba en alemán ante un público. Lo hacía espléndidamente bien, o sea, con mucho encanto. Y claro, como él tiene la convicción de un autor completamente honesto, o sea, no podría mentir en nada, y dice claramente lo que piensa, eso fue también muy exitoso. Y este libro, Patria, es un ejemplo para un libro no tan fácil, que puede superar barreras culturales con esos nombres vascos que no son fáciles. Hay que memorizar un poco el número de nombres y quién está hablando ahora, porque son muchos personajes, ¿no? Tiene la ventaja de capítulos muy cortos, digamos. Esto que se puede leer, se ve en Madrid la gente leyendo Patria en el metro. Dos paradas, ¿no? Bueno, sí, 2 paradas, es un capítulo. Sí, es, sí, sí, sí. es Era un libro una estrategia suya, muy sí. bien hecho, muy bien construido, digamos. Esto sí que... Y un libro interesante. Soluciones narrativas que se encuentran efectivamente y que son
muy útiles también para el lector. El canon tiene que ver con la sociedad, como en el caso de Patria, donde la sociedad no solo acepta, pero acoge un libro con la cuestión catalana en el fondo, acoge este libro con una... Tiene que haber un interés social. Un fervor, ¿no? Un interés social, un interés humano. Para mí las palabras más, o el artículo más significativo sobre el canon, y gracias a Dios, Dieter, yo me salté sin quererlo la página que tenía aquí con observaciones sobre el canon, porque coincidimos en casi todos los puntos, ¿no? Pero hay un artículo de Italo Calvino que es Perché leggere i classici, que es genial. Son los 15 criterios para que un libro se convierta en clásico o pueda incorporarse a un canon, que siempre va a estar efectivamente contextualizado y que siempre, y esos libros van a tener siempre un significado y una simbólico y un interés social para la sociedad completa y para el individuo, ¿no? Eso es un criterio básico, efectivamente. Y luego yo me he anotado, por eso son propuestas de lecturas, ¿no? Lo que hacemos cuando hablamos del canon, el concepto está tachado, efectivamente, ¿no? Pero la pregunta o la cuestión, tal y como la planteaba Carlos, es estupenda, porque es efectivamente cuando un libro escrito en español, en gallego, en vasco, en catalán, puede ser relevante en Alemania. Es una pregunta, sí. ¿Una pregunta? Del grupo de lectores y lectoras. Sí, pero tómalo tal como lo hace la pregunta. Era una por ejemplo, hipótesis. Soldados de Salamina, un éxito enorme en España, no ha funcionado en Alemania. Está. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado? Porque ya hubo, digamos, una recepción de la guerra civil antes, dos recepciones, otra en la antigua RDA y otra en la República Federal. Digamos, este libro con el concepto de la reconciliación a través del heroísmo y todo el heroísmo, tú lo habías escrito también, que el heroísmo funciona mal en alemán, aparentemente en Alemania, en este texto. Bueno, no sé, yo no entiendo muy bien el rechazo por parte de los alemanes. No es que me guste la novela. El rechazo no ha sido, creo que una cierta indiferencia. Cierta indiferencia, sí. También por lo menos. Un poco de rechazo del crítico Paul Ingendey, que no le ha gustado mucho este libro. Al otro lado, yo soy admirador eterno de Anatomía de un instante, de Cercas. Para mí es una obra cumbre de inteligencia, de belleza. Puedo leer este libro una y otra vez porque me encanta este libro. Y ha tenido un éxito de la crítica, pero no de ventas. Como no pudo ser de otra manera, porque la Anatomía de un instante es un libro complicado. Porque nos permite ver a las personas importantes de aquel 23F, pero con una matemática casi de constelaciones entre Suárez y el rey y Santiago, ¿no? O sea, es un libro complicado, inteligente y muy profundo, pero ha funcionado con los críticos que lo han visto. Y yo creo que también es un aspecto que quiero mencionar especialmente, que las editoriales grandes que se lo pueden permitir, sí quieren éxitos de crítica, aunque no vendan muchos libros. Y supongo que los traductores a veces también tienen un cierto orgullo y un placer en leer buena crítica, aunque no vendan muchos libros. Yo, por ejemplo, soy Pero, amigo... digamos, es digamos, una relectura un poco a contracorriente del mundo editorial. Digamos. Yo creo que la mayoría de los traductores sí que buscan un éxito comercial. Obviamente, y las editoriales sí igualmente. Sí participan. Sí. Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que traduce al alemán las obras de Joel Dicker, o Dicker.
no sé cómo se pronuncia, y no soy conocedor de su literatura, y a mí me cuenta gente que no vale mucho la pena, dicen algunos, otros dicen que sí, muy bonito y tal, pero son libros muy grosos y yo no puedo leerlo todo. Entonces ella traduce esos libros y comparte, creo, el trabajo con otra chica y lo hacen con gusto porque son libros largos y pueden hacer mileage, como se dice, ¿no? O sea, pueden traducir 8 o 10 páginas, no sé si son 10. Pero llegan a cierto número de páginas y eso vale la pena, claro. Pero lo que le encantan son autoras literarias, ¿no? O sea, de más dificultad. Que hay un ejemplo muy famoso hace mucho que John le Carré fue traducido por un tío que también traducía Beckett, ¿no? ¿Era Tophofen? Tophofen, puede ser. Otra pareja, no, también del francés, que decían en su día, donde John le Carré todavía era autor de thriller de espionaje, ¿no? Hoy día es un clásico, ¿no? Pero en aquel entonces se decía que traducir a Samuel Beckett es muy difícil y te cuesta un montón de tiempo y no ganas nada. Mi hermano mayor, que es traductor y un hombre bastante desesperado, por eso diría yo, pero hay una conexión entre su desesperación y su profesión, que dice, yo gano menos de la chica de limpieza que yo no tengo. Y es una frase muy profunda, creo yo. Claro que él no tiene chica de limpieza porque no tiene los recursos, pero él gana menos, incluso, de una persona de limpieza, ¿no? O sea, la situación económica de la profesión es un horror y tenemos que tener en mente, creo yo, en cada debate sobre el tema de traducir y los valores altísimos de la literatura y de Javier Marías y Corazón tan blanco. ¿Recordáis que el que vea, ya fallecida, recibió después del éxito de Javier un dinero para comprarse un pisito en el sur, sin calefacción, que hoy es una bendición, ¿no? Pero en aquel entonces una casita donde ella podía trabajar tranquilamente y la editorial tuvo la gracia de darle esta participación, ¿no? Pero no era contractual, no existía en un contrato porque nadie se esperaba un éxito así. Perdón. Yo creo que, digamos, el éxito puede depender de la calidad de la traducción literaria, pero no es lo esencial y sobre todo no es el único criterio. Yo creo que hay algo como lo que Benjamin llama aura, pues hay algo como, digamos, porque la novela de la crisis, quizás con excepción de Chirbis, te doy toda la razón en esto, no tuvo tanto éxito como la literatura de la guerra civil en Alemania, quiero decir, ¿no? La literatura española en traducción alemana. No por malas traducciones, sino porque, digamos, hay otra cosa que engancha en cierta temática y en otra temática no. Que, por ejemplo, ahora la moda, vamos a ver si la moda de la España vacía, si del Molino, si esto va a pagar en traducción alemana. Pero es interesante. Esta obra, las nuevas cosas de Cristina Morales, la lectura fácil, digamos, es la inclusión no solamente de mujeres, sino de mujeres con discapacitadas. Es un hito, es un gran paso para la historia, digamos, de la creación de ciertos cánones, pero no sé, vamos a ver cómo será el éxito de venta. Bueno, de esto. Las ventas de lectura fácil no son muy grandes, pero recibió el libro, esta novela, un premio muy importante, donde el premio del HKV, de la Casa de las Culturas del Mundo, y es un premio que expresamente quiere premiar libros y traducciones, sí, claro, sí. Los dos comparten un dineral, ¿no? Es mucho.
No es como la Alfaguara, pero creo que son 20 por persona, o sea, o 25 incluso, ¿no? O sea, es muy bueno, pero este premio de la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín premia expresamente libros que tratan de diversidad en sus distintas formas. Y es interesante porque tú mencionaste antes, el canon siempre es algo que yo pongo ahí como concepto y no hay nada objetivo en ello. En este caso lo hacen al revés, dicen que eso no tiene nada que ver con un canon objetivo. Nosotros ponemos que queremos premiar libros que tengan algo de diversidad y sean un espejo de nuestro mundo, muy diverso y muy difícil y muy desfavorecido en muchos aspectos, ¿no? Es interesante, yo hablé con Cristina, que ella claramente encantadísima con todo aquello, pero ella en el podio lo que ella hace es vende pues personalmente los fanzines que juegan un papel en este libro suyo y te cobra 5 euros. 5 pavos. Y a mí me dijo cuando yo olvidé de pagarle y me mandó un mensaje, oye, me debes 5 euros, por favor, mándamelos, porque ella quiere utilizar el dinero para la defensa jurídica de un compañero de Ocupas en Barcelona, porque ella se mueve en esta escena de Ocupas en Barcelona. Tiene mucha gracia esto, pero lo encuentro muy importante porque tú mencionas el libro con razón, porque es una tendencia de crear un ambiente de acogida para este libro, que normalmente no existe como tal. O sea, no hay mucha reseña en alemán de este libro, pero tiene un premio gordo en Alemania, ¿no? Sí, en España también, ¿eh? Sí, en España también. Bueno, no sé, no todos los premios literarios se traducen automáticamente al alemán, porque, digamos, este sistema de premiar los libros, el Alfaguara, etc., es un sistema tan nacional en el sentido, ¿eh?, que tampoco se traduce. Los Prix Goncourt es un poco la misma cosa, digamos, no automáticamente se traduce una novela del francés por haber obtenido el Goncourt. Es un poco esto, que son sistemas nacionales. Por esto, la pregunta que plantea, si es lo mismo, digamos, un canon español en Alemania, un canon español en España, evidentemente la respuesta es no. No es lo mismo, pero, digamos, sería determinar cuáles son los puntos Y esto yo lo veo desde el punto de vista del hispanista. Yo muy bien puedo hacer una lista para mis estudiantes. He hecho estas listas de lecturas sin llamarles canon, sin llamarlas cánones, pero, digamos, yo podría darle, pero para un gran público, digamos, yo creo que el intento, la labor de mi ex codirector de tesis, Hans-Ulrich Gumbrecht, de traducir a Gracián, es algo estupendo, pero que no llega a tener gran éxito en el mercado del libro. A un momento dado, una breve anécdota. Yo trabajé algunos años como miembro de la Comisión de Traducciones de la Embajada Española. Algunos lo saben. Y premiamos cada año una obra de un traductor consagrado y de autores noveles. Pues hubo 2 categorías. Y en la categoría de noveles nos llega una traducción de un escritor español muy clásico, hecha por un catedrático emérito en la categoría de los noveles. Pues decimos con el consejero cultural que estamos con esto. Es una traducción excelente, un colega honorífico que ha puesto la sangre de su corazón en esta traducción. Excelentes soluciones, un nivel en alemán, digamos, corresponde. ¿Qué hacemos? No podemos darle, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el dinero que otras personas necesitan urgentemente? En la categoría de los noveles era verdaderamente un fomento de la traducción.
Y pues vamos a crear un premio de honor para este colega. Y pues él recibió este premio de honor y no el premio de la traducción de traductores noveles. Muy buena idea. Por eso quiero decir, bueno, es la anécdota simplemente. Sí, hay una cosa que me gustaría hacer. Me gustaría hacerles a todos la pregunta, porque no somos tantos, si les ocurre una obra, ¿qué falta? Una obra española que falta en alemán, si lo saben, no sé. Porque yo también veo algunas lagunas que a mí me ocurren, o sean clásicas, o sean de autores contemporáneos. Se ven unas cosas muy interesantes. Como los autores españoles no están aquí físicamente, no tienen sus columnas en un periódico alemán, no tienen existencia, digamos, ideológica, política, nada. O sea, no existen. Solo son nombres en la cubierta de un libro. Y tienen que luchar por sí mismos, ¿no? Con su prosa. Yo, por ejemplo, he hecho en falta la prosa, por ejemplo, de Belén Gopegui, que es una autora muy interesante, y en España se habla de ella, o se hablaba de ella hace muchos años ya, pero nunca he visto un libro suyo aquí. Yo también veo que, por ejemplo, eso es también anecdótico, que la obra de Antonio Muñoz Molina no despega en Alemania, y no sé por qué, porque se lee muy bien con facilidad y en España es un éxito de ventas casi siempre, es un autor consagrado, pero en Alemania no ha funcionado y no sé por qué. Son enigmas. Sí, enviaron en Lisboa, al inicio de críticas sí, pero de ventas nunca, porque me han comentado en Rowohlt que es una decepción porque no se vende este tío. Y luego yo leo Plenilunio, que es un libro asombroso, ¿no? de intriga, y no se vende, no se vende. Yo quería, si están de acuerdo con todo, Carlos, tú también, hacerles la pregunta a todos, sí. Si no te molesta. No, yo tenía... No quiero hacer de moderador, pero hay libros, porque yo quiero apuntarme cosas, ¿no? Antes de que me vaya hoy, me quiero apuntar unos títulos importantes. Yo digo un título, Corpus Barca, que es un autor que yo conocí hace muchos años en la Feria del Libro de Madrid, donde la Comunidad de Madrid tuvo un stand y publicaron volúmenes de Corpus Barca, y yo leí esta prosa y me encantó. Y claro, es un tío de otro tiempo, es un poco de decadencia española del franquismo, ¿no? Pero me encanta tanto, pero creo que no existe en alemán. Y sería imposible hacerlo, porque no es Marcel Proust, pero casi. Bueno, danos un título tú, para empezar. No. ¿Qué te falta? Bueno, yo... Primero, como hispanista, digamos, yo francamente leo pocas traducciones, porque digamos, yo leo según mis intereses, ahora de emérito, digamos, de jubilado, yo puedo, digamos, yo leo las cosas que me gusten, que yo no leo en función de un canon o de un público o de una posible traducción. Yo dejé hace mucho tiempo hacer recomendaciones para traducciones, y si algunas veces, pocas veces lo han hecho, editoriales me preguntaron, yo tenía en casi todos los casos darles una respuesta negativa, porque los autores no me parecían dignos de traducción, sí, pero no imprescindibles para una traducción al alemán. O vendibles. O vendibles es otra cosa, digamos, no es mi aspecto lo de es la cosa que interesa hoy día. Sí, pero claro que es bastante previsible también sí. lo que se vende. Claro que es sexo, hay cosas que se venden. Pero los libros de Isaac Rosa son exigentes. Sí. Exigen una concentración en la página porque no hay párrafos, o sea, es página tras página, es como Marcel Proust.
en ese sentido, o algunos otros, como Chirves también, ¿no? Que tiene páginas muy densas pero de tú prosa. querías autores no traducidos. Bueno, yo digo uno en el contexto de la crisis, Pablo Gutiérrez, Democracia. Es para mí la mejor novela de la crisis, con intertexto de toda la poesía española. Me lo apunto. Tú tampoco, ¿eh? No, tampoco. Pablo Gutiérrez, Democracia. Es un, Pablo Gutiérrez. ha publicado 2 novelas posteriores, pero esta es del año 2016. Es una novela de crisis de gran experimentalidad en todos los sentidos del lenguaje, del plot, de la narración, y un texto estupendo. Mejor, Carlos, ¿y tú? Bueno, a mí me faltan muchos, pero son clásicos, ¿no? Entonces, si podemos considerar un clásico, por ejemplo... este está traducido, el que voy a decir, creo que por lo menos el Jarama y Alfañuy creo que están traducidos al alemán, pero claro, tampoco lo conozco muy bien el mundo de la literatura. El Jarama, hablo de Sánchez Ferlosio. Jarama fue traducido hace 50 años, yo tengo la edición... Cuando fuera este está traducido, pero hablo de lo que escribió después, justo. Los ensayos no. Los ensayos. Nada. Ahí ese es el gran Ferlosio. El gran Ferlosio no es... Es un pensamiento pegado a una Ni forma de escritura increíblemente pegado, con un desarrollo de los pensamientos increíbles, que es muy original en cualquier lengua. Sí. Claro, ahí se puede considerar el factor de intraducibilidad o incluso a veces también bueno, que no es un mundo, porque eso yo creo que exige también como una complicidad de contemporáneo y de coterráneo, ¿no? Del que está ahí con él viendo de lo que habla, ¿no? Un poco por lo menos teniendo la referencia real. Pero Sánchez Ferlosio sería una gran laguna, me parece. Pero hay que entender un poco la sociedad de dónde viene. Sí, pero justo Ferlosio no es un sociólogo, porque yo veo que aquí han surgido algunos nombres y novelas que son un poco, yo diría yo, están en el plano sociológico de la literatura, ¿no? Es decir, y este se despega de eso, no es un sociólogo, o sea, y yo creo que él faltaría aquí, pero claro, será que no pasa el filtro por otras razones. Si tú te preguntas qué tipo de lector podría, por ejemplo, disfrutar de Sánchez Ferlosio y la exigencia de su prosa. Primero, ¿qué traductor iba a encontrar? Porque aquí habéis hablado todos estupendamente, me ha encantado la visión que tenéis, que son distintas y al mismo tiempo coincidentes, ¿no? Tú señalabas el factor subjetivo es vital. Y Dita ha establecido mandó una especie de bomba retardada y deshizo el concepto de canon. Efectivamente, claro que son cánones los que existen y no un canon único. Pero también hablabas de esa lista que tú haces a tus... ¿no? Estás elaborando un canon, ¿no? Estás ahí haciendo una lista, ¿no? Pues bueno, en esa lista a mí me faltaría como otros tantos. Pero creo que lo más importante, y que sería como una labor de quien elabora el canon, sería también denunciar quién está de más. Es decir, quién se ha colado ahí. Ha habido ahí una buena cantidad de títulos y nombres que habéis dicho que a mi juicio están un poco de más. Claro, porque la literatura también es un entretenimiento, la literatura también está filtrada por el éxito comercial, ¿no? Entonces, bueno, esto es como dejarle el canon al dictado del público. Entonces ya sabemos cómo pasa en la televisión o pasa en el mundo del espectáculo. Tú quieres insultar a los lectores de un cierto autor, una autora, y decir, oye, tu literatura es de más, ¿eh? No, claro. No te atreves. Claro que no. Porque en tiempos de hoy de medios sociales, tú arriesgas mucho. Claro que te van a pegar.
Sí, sí, pero claro, yo no hablaba de eso porque entre elitistas como somos aquí, ¿no? En este pequeño círculo podemos hablar así, pero realmente fuera no. Pero hay estos clásicos a los que se refería Calvino, ¿no? O estas colecciones a las que habéis hecho mención también, que tratan como de dar al público, ¿no?, lo imprescindible, lo que es obligado leer para ser una persona culta en el mundo de ahora, ¿no?, de haber leído a estos clásicos, a estos contemporáneos. Bueno, un poco eso era, a eso se refiere el canon, ¿no? Nada más que a eso, pero también nada menos. Y al lado pues va a haber todo esto, que hay siempre este ruido, y claro que sí. No sé si un breve comentario, que es, muchas veces, digamos, hay una sola novela que yo sepa traducida de Emilia Pardo Bazán. No se puede traducir toda la obra de Pérez Galdós y tampoco hace falta, pero podría traducirse más, digamos, de la literatura decimonónica española, ¿no? Hay todo de Clarín. Y en la traducción fantástica de Fritz Rudolf Fries, ya fallecido también, la regenta tiene todavía una edición magnífica con un ensayo suyo y también su único hijo, que fue traducido la primera vez, creo, hace 10, 12 años. ¿Por él qué? ¿Puede? Por él que, el que vea. O 15 años ya. Sí. O sea, Clarín está ahí. Sus escritos periodísticos no. Yo dos apuntes nada más, y no sé cuándo, si tenemos que después de 90 minutos parar por las traductoras, ¿no? En cualquier caso, a continuación le voy a pedir a Albrecht que nos pase alguna propuesta también. Y que alguien nos traiga más vino. Que siempre las tiene. Pero yo podía antes de comentar que de Pardo Bazán sacamos ahora una edición de cuentos. Cuentos. Ya tenemos casi todos traducidos. Es una de las lagunas, digamos, evidentes. Empezamos con la producción editorial en cuanto acabemos con 2 antologías, 6 poetas galegas y 6 Dichterinnen aus Spanien. Y entre las gallegas, apúntate a Olga Novo, o puedes apuntarte a más, pero Olga Novo, el último libro, Felicidade, es sensacional y es muy rompedor, ¿no? Siempre se dice que Claudio Rodríguez habría que traducirlo. Yo he intentado que me traduzcan 3 o 4 poemas nada más, o 12 poemas una vez, ¿no? Todo el mundo se negó. El único que aceptó traducirme algo de Claudio Rodríguez fue Werner von Koppenfels, el padre. El padre. Un poema, me parece que fue, o 2. Pero, o sea, ¿es tan difícil que no se puede hacer? Sí, es tan imposible, ¿Y qué tal Francisco Brines, Joan Margarit? A mí me encanta Joan Margarit. Me encuentro con una antología de Joan Margarit sale ahora un libro, desde luego. ¿Sí? Una antología, pues no lo sé, pero te lo puedo decir después. Luego. Que tiene una ayuda bueno, a la traducción eso es muy subjetivo concedida. Porque poesía va muy por... Pero Albrecht, que te he dado tiempo para pensarlo bien. Pues muchísimas gracias por todo lo que habéis mencionado ya, de prosa sobre todo, de poesía, pero no se ha hablado nada de teatro. Y la gran omisión en el mercado alemán y en las tablas alemanas es Juan Mayorga. La lengua en pedazos o Himmelreich son obras a las que nadie se interesa, ni las agencias ni los teatros, y es de lo mejor que tiene el teatro español. Entiendo perfectamente algunas razones por qué uno no se atreve a presentarlo, pero esto sería, en el sentido de la pregunta de Paul, una omisión gravísima. Absolutamente. Yo, no obstante, invité 2 veces a Juan Mayorga con Y y con G, Juan Mayorga, a los encuentros de Castillo de los Polvazares, para empezar a dinamizar una traducción, por lo menos en Probeübersetzung, Auszug, pero nunca pude venir, y le hablé en Kiel a Daniel Karasek, un general intendante, pero no picó, no entró a
ese trapo. Pues es una lástima porque Mayorga es un germanófilo. Realmente conoce muy bien el mundo alemán, o le interesa mucho en cualquier caso, y no es inédito, porque hace unos años, entonces trabajaba yo en el Instituto Cervantes de Bremen, trajimos La lengua en pedazos y la representamos con los dos actores en aquel momento. Creo que siguen siendo los mismos. Vino Juan, estuvo con nosotros, hicimos ahí un par de jornadas con él. O sea, La lengua en pedazos la ha visto el público alemán que ha querido, por lo menos el de Bremen. El de Bremen ha tenido oportunidad de verlo. Es concretamente, como lo has mencionado, me refiero a esta obra, es una obra que yo diría intraducible o de muy difícil traducción, porque lo que él hace es prácticamente tomar fragmentos de la vida de Santa Teresa, ¿no?, y colocarlos de un modo dramático para montar ahí un movimiento, ¿no?, argumental en diálogo con un supuesto inquisidor. Por favor. Eso es La lengua en pedazos. Sí, sí, no molestas. Y Ay. entonces este título no sé si es muy traducible, pero desde luego hay otras obras en las que tú has Javier, tú tienes ganas, ¿no? mencionado. Ahora sí. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a disposición de la otra obra que has mencionado de Mallorca, simplemente que está a disposición de, digamos, los teatros alemanes, Sin. que luego lo pongan o no, pero está traducida. Sí. Sé muy bien que está traducida, pero no publicada y muy poco representada. Hay una representación actual en un teatro muy pequeño en Dinslaken, pero entre el nivel de Juan Mayorga y una representación de un teatro casi de aficionados en Dinslaken, en la provincia de Renania, por ahí, perdido, hay un abismo, diría yo. Pues hay una traducción, hay una traductora que se ocupa de su trabajo, pero la presencia en la feria, por ejemplo, de alguien como Mayorga, es invisible, absolutamente invisible. Y eso sería una de las omisiones a las cuales te referías en tu presentación. Y si me permites una anotación, porque hoy no hay ningún traductor en la mesa, y para hablar en defensa de los traductores profesionales, ¿no? Sé que todos tenéis experiencia en traductores. Tú decías que sería intraducible La lengua en pedazos, y citabas a este dicho horroroso italiano. Es que no hay cosas que no son traducibles, porque se puede decir todo en todas las lenguas, pero con otro material. Y también sería traducible La lengua en pedazos, pero con el reto de adaptarlo a un público alemán que ya no tiene tanta experiencia con la herencia católica, que no sabe tanto como los españoles sobre Santa Teresa y un largo etcétera, pero siempre es traducible. Y hay una tradición larguísima en la discusión sobre la traducción que se fija en este porciento o medio por ciento de lo que uno no encuentra a sabiendas de la lengua fuente. Pero son los profesionales. Es el Cervantes del capítulo 78 del segundo tomo que, leyendo una traducción del italiano, y él sabe italiano, y dice que todas las traducciones son como el revés de un tapiz flamenco, pero claro, él sabe italiano, y en la versión española siente que puede faltar algo. Pero yo defiendo siempre la idea de ver el 99.5% de lo que sí llega al público de la lengua
meta y no fijarse siempre en este medio por ciento de lo que alguien no siente en la traducción que había sentido en la lectura del anterior, porque eso es como medir todo autor literario comparándolo con Proust y comparando todo catedrático, comparándolo con Platón y Aristóteles y un largo etcétera. Esto llega a la deficiencia de todos nosotros. Es algo raro que solamente los traductores siempre se les compara con una idea de la perfección y el 100% al que tienen que llegar. Esto solamente respondiendo a esta idea de la... No, me refería en este caso que es lo que hace Mayorga en este caso es tomar la lengua original de este momento, es decir, esta lengua del Renacimiento, que en las manos de esta mujer es increíble, es una prosa increíble. Y no sé si eso no chocaría a un espectador alemán de ver que un autor contemporáneo hace hablar a sus personajes así, o sea, no sé, es chocante. Y tú conoces, supongo, la obra, la has visto interpretada y entonces, bueno, pues, sabes lo que es. Entonces, a eso me refería más, que es como adaptarlo al momento, ¿no? No sé, eso me parece... No sé, por ejemplo, la vida de Santa Teresa no está traducida al alemán. Creo que no. Sí, la vida. ¿Eh? El libro de su vida, el libro de la vida de la santa. Supongo ¿Eso está que traducido? sí. ¿Sí está traducido? Sí. Ah, bueno, pues entonces, pues entonces hay un... Sí. Pero tenemos que Pues hablar entonces- de una forma distinta sobre obras teatrales, porque tienen una vida muy distinta. También, claro, eso también. Y si no hay prensa, si no hay un ambiente que favorezca, como ejemplo, una ola de interés por un autor de teatro, como pasa con los británicos, los americanos, hay una ola de interés de repente, como pasa mucho menos con españoles. Porque pensamos en otras cosas, pensamos en Lorca y poco más. Después, o sea, después de Lorca, Para el teatro. ¿qué más? Ya, ¿no? ya. Es así, es un cliché, es un Sí, desde estereotipo luego. que se mantiene a pesar de haber pasado 80 años. Entonces Mayorga falta. Sí, Mayorga No falta. cabe ninguna duda. Luego, Falta, sí. yo pensaba, yo creo que sí que debemos ir terminando, apuntar un par de claves de por qué un escritor español puede no funcionar en alemán, y distinguir dos niveles entre los lectores de literatura española en Alemania. Por una parte, los hispanistas, que tienen más facilidad para entender los códigos culturales y los referentes históricos, geográficos, etc. Y los no hispanistas, los que les gusta España La mayoría. no. Y la mayoría, efectivamente. La gran mayoría, La gran que no mayoría. tiene Y para el éxito de conocimientos las especiales. novelas hay que entrar en esa gran mayoría. Ese es el primer punto que quería comentar. El segundo es cuando, digamos, un escritor español puede no tener éxito en Alemania simplemente porque ese espacio ya está ocupado por otro escritor alemán o inglés. Entonces, esto ya lo ha dicho tal autor mucho mejor o hace muchos años. Y eso es un aspecto interesante de la historia cultural y de la historia de la lectura en cada país, ¿no? O sea que no todo efectivamente es necesario o puede llegar aquí, ¿no? Bien, eso simplemente para tranquilizar los ánimos y como apunte final por mi parte, ¿no? Pero Carlos es quien manda. Yo, si podemos todavía 5 minutos, o no los tenemos, porque si no os pediría una de esas anécdotas que no contasteis, que la podéis sacar ahora a relucir para terminar. Una reducción de, como una salsa, ¿no? Que se llama reducción de, que significa que, ya, sí. que antes era como 2 litros de líquido y luego lo reduces Sí, a 50
¿Qué es? Mililitros. Gracias. Yo quería recomendar Juan Gómez Bárcena, que me encanta su prosa. Lo interesante es que yo creo que también por el entusiasmo de su editorial y también del traductor, se han traducido varios libros suyos, pero la reseña han sido poquísimas. Lo sé porque yo, con vergüenza, yo reseñé su primer novela en alemán, que era El cielo de Lima. Esa es la historia de amor ficticio de Juan Ramón Jiménez con su lectora, entre comillas, en Latinoamérica, en Lima, y eran dos chicos que fabricaban esas cartas de interés literario al gran poeta. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. Yo fui, como comprobé hace pocos días, para preparar para este podio, comprobé que yo he escrito la única reseña en un periódico de calidad sobre este libro. Pero la novela después, yo falté y era otro tío del diario Die Welt que escribió una reseña y era la única. Y digo que un traductor que traduce una novela entera de Bárcena y un editor que paga mucho dinero porque las traducciones cuestan, este empeño no se ve recompensado en la respuesta crítica, digamos, de un público culto. No hay público culto, hombres, ¿no? Ya no hay. Los mecanismos de la crítica literaria, el entusiasmo por los libros nuevos, es muy pequeño hoy día, digo yo. Y el azar, que yo puse como punto 14 en mi lista de factores, creo que el azar ha crecido muchísimo y depende de pasiones, de dedicaciones, de entusiasmo y mucho azar. Estoy de acuerdo, pero yo añadiría también modas. Y Hay modas. temas de moda. Claro, sí, de acuerdo. El azar y la moda. Este es el título. Digamos, la suma de nuestras reflexiones, el azar y la moda. Y, digamos, las únicas reseñas, es también un tema. Porque Únicas reseñas un también. autor, bueno, acabamos de hablar de Muñoz Molina y de su, digamos, falta de éxito sería exagerado, pero de su ventas, éxito que no vende mucho. relativo en Alemania, de Sefarat. Hubo en los periódicos de primera fila solamente una sola reseña de una señora que ha hecho una gran carrera en el mundo del periódico, pero no como crítica cultural, que era una magisterstudentin. ¿Y cómo se llama? Jennifer Wilton. Conozco a Jennifer. Jennifer ¿Ella Wilton. era la única? Ella ha escrito una reseña positiva de Sefarat, la única, porque todos los alemanes con esta temática No querían esta novela, digamos, rechazaron la novela por completo, y la única reseña positiva era una alumna mía, De Jennifer. Wilton, ya. Un encanto. Sí. Bueno, yo Paréntesis. también no quería hablar sobre este libro porque en el mercado alemán no cabía este libro. Ahí está. En Es la todos palabra los justa. mercados menos el mercado alemán. Es una pena, pero así es. O sea, hablarnos de Hannah Arendt y Walter Benjamin y de Kafka. Ahí está. Bueno, fue dirigido a un mercado español. Claro, ahí está. Ahí tiene sus méritos, Ahí claro. Sí, ahí sí. Ese es un factor más, porque el escritor escribe seguramente siempre para un público. Efectivamente. Para su público. Entonces, Se puede equivocar. el que tiene un público universal en la cabeza, ¿no? Es que puede ser así. A lo mejor ese es el escritor. Y que no luego es tiene culpa suya. No es culpa suya de Pero nadie. ¿por qué? Contéstame una cosa, Carlos. ¿Por qué algunos libros trascienden su ámbito geográfico o ideológico
trascienden sin más. Son las obras más grandes. Claro, Es la sí. grandeza. Pero que lo hagan en su momento también, grandeza. que lo hagan en su tiempo, eso sí que es azaroso, creo yo. Es verdad que El Quijote es una obra que tuvo inmediatamente mucho éxito en su tiempo, era una obra que entre sus contemporáneos fue exitosa, pero los dramas de Shakespeare parece que también, ¿no? Pero no sé si sucede eso a lo mejor con las que están en un nivel un poco por abajo, no con estos grandes obras de la literatura, que esas sí que estarían en un canon, ¿no? Esas sí que son canónicas. Pero digamos, hay digamos, efectos colaterales, daños colaterales, pero hay también las ventajas colaterales. Gracias a la traducción de Susanne Lange, digamos, Petra Strien logró, digamos, realizar, bajo circunstancias muy duras, la traducción de Persiles, un libro que incluso los hispanistas del mundo, los alemanes por lo menos, no les habían descuidado por completo. Y, digamos, de hecho, resucitó cierto interés por la obra. Es también un clásico, el Persiles también. Digamos, hay relecturas, etcétera, bajo otros aspectos. Digamos, el spatial turn, la vuelta del espacio, todo influye en esto. Pues hay digamos, actividades, no por ser clásico, Cervantes, digamos, toda la obra teatral es prácticamente inexistente en traducción alemana. No son solamente Mayorga, es también las 8 comedias nunca representadas que también no tienen traducción al alemán. Sí. Pues que es que... Ya. Muy bien, pues nada, pues cerramos esta primera sesión. Nos hemos alimentado bien, sobre todo hemos bebido una copita de vino y hemos escuchado unas intervenciones muy sugerentes, muy sugestivas. Gracias al anfitrión. Nos van a permitir seguir mañana en el mismo hilo, seguramente con el mismo hilo. Así que os agradezco muchísimo otra vez. Primero que hayáis venido, que os hayáis puesto a pensar un poco en las preguntas que hacíamos. Y nada, vamos a ver cómo seguimos. Si no nos atragantamos de banquete. Muchas gracias. Seguro que no, Carlos. Gracias. Seguro que no. Gracias a todos.